En esta sesión vamos a introducir los conceptos básicos del tema de sucesiones de números reales. El contenido de esta sesión son estos 5 temas básicos. Vamos a ver algunos ejemplos antes de ver la definición de sucesión de números reales. En el ejemplo 1 vamos a calcular un conjunto de números que representamos por este símbolo y que están relacionados por esta ecuación, donde los valores de n pueden ir desde 0 o 1, en este caso van desde 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Por lo tanto, tengo un conjunto infinito de términos. Por ejemplo, para n igual a 0, x0 es 1 entre 2 a la 0, que es 1. Para n igual a 1 tengo un medio. Para n igual a 2, 1 entre 2 al cuadrado, que es un cuarto. Para n igual a 3, 1 entre 2 al cubo, que es un octavo. Y para n igual a 4, 1 entre 2 a la cuarta, que es 1 partido 16. Una forma corta de escribir este conjunto de números representados por esta ecuación es escribir dentro de las llaves la ley que relaciona estos números y fuera de las llaves los valores que va a tomar la n, que van en este ejemplo a ir desde 0 hasta infinito. Y colocamos esos números unos seguidos de otros y separados por una coma. En este ejemplo he puesto 1, 2, 3, 4, solo 5 números. Pero no olvidemos que se trata de un conjunto infinito. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora el conjunto de los números está relacionado por esta ecuación, 3 a la n más n. Los valores de n van a ser de nuevo desde 0 al 1, al 2, al 3, al 4 y así hasta infinito. Vamos a calcularlos. Para n igual a 0 tengo 3 a la 0 más 0, es un 1. Para n igual a 1 tengo 3 a la 1 más 1, que es 4. Y así sigo, un 11, 30 y 85. Te conviene verificar estas operaciones aritméticas. De nuevo, la forma corta de escribirlo sería escribir dentro de las llaves la ley que relaciona estos números con la que vamos a crear este conjunto de números y luego los valores que va a tener la n, que en este ejemplo van desde 0 hasta infinito. Vamos a ver que el primer término de las sucesiones de los ejemplos anteriores he empezado con n igual a 0. Algunas veces no podemos empezar con n igual a 0 porque obtendríamos un número dividido por 0. Por ejemplo, si xn es 1 partido n, sustituir n igual a 0 en el denominador me daría un más infinito. Así, para que esta ambigüedad no surja, evitamos el término x igual a 0 y empezamos con n igual a 1. Vamos a ver, por ejemplo, el conjunto que está relacionado por la ley 1 menos 1 partido n. Y desde luego vamos a empezar desde 1. Para n igual a 1 tengo 1 menos 1 me da un 0. Para n igual a 2, 1 menos 1 medio me da un medio. Para n igual a 3, 1 menos 1 tercio me da 2 tercios. Para n igual a 4 y así. Una forma corta de escribirlos sería sencillamente poner entre las llaves la ley, los valores de n que van de 1 hasta infinito y escribir los términos 0, 1 medio, 2 tercios, 3 cuartos, etc. Entonces, dada la sucesión xn, llamaremos índice de la sucesión al subíndice n, es decir, a este número. A los números x1, x2, x3, a estos que están aquí, los llamaremos términos de la sucesión. x1 es el primer término, x2 el segundo, x3 el tercero. A xn lo denotaremos como término general o término enésimo. Representaremos la sucesión mediante estos dos símbolos, o uno u otro según convenga. Aquí he puesto desde n igual a 1 hasta infinito, pero podría ser desde n igual a 0 hasta infinito para aquellas sucesiones que lo admitan. En los ejemplos anteriores hemos calculado un conjunto de números reales a partir de una fórmula. La fórmula del ejemplo 1 era 1 partido 2 a la n.
La del ejemplo 2 era 3 elevado a n más n y la del ejemplo 3 era 1 menos 1 entre n. Ese conjunto de números reales lo hemos obtenido asignando valores a la n en cada fórmula. Empezando con el primero, n igual a 0 o con n igual a 1 según lo que la sucesión permita, y los que siguen aumentando la n de 1 en 1. Es decir, la n no utiliza valores negativos, por lo que la n es un número que pertenece al conjunto de los números naturales más el 0, y que representaremos por esta n estrella. Es decir, n estrella será el conjunto de los números naturales y añadimos un término que es el 0. La definición de sucesión sería la siguiente. Una sucesión es una ley que hace corresponder a cada número natural, y en algunos casos también al 0, un número real. Y esto lo podemos representar mediante los símbolos xn, dos puntos, a cada n de este conjunto le asocia un número real mediante una ley. Una definición más formal sería decir que una sucesión de números reales es una función cuyo dominio son los números naturales y el 0, el conjunto que representamos por n estrella, y cuyo recorrido son los números reales. Esta definición es equivalente a la anterior, sencillamente utiliza el concepto de función, que veremos más adelante. Vamos a ver 4 formas de representar una sucesión. La primera forma es la que hemos estado utilizando hasta ahora, es decir, a partir de una fórmula que depende de n y que define la sucesión, y con ella calculamos sus términos sustituyendo la n que varía de 1 en 1. Por ejemplo, si tenemos que la ley es xn igual a 1 más n entre n cuadrada, entonces hemos calculado el conjunto de términos relacionados por esta ley que van desde 1 hasta infinito, y sustituimos y me dan estos valores. La segunda forma es lo contrario de la primera. No nos dan la fórmula, sino nos dan los términos, los primeros términos, y a partir de esta información debemos deducir la fórmula. Por ejemplo, si la sucesión consta de la raíz de 1/2, la raíz de 2/5, de 3/10 y así, entonces debemos deducir a partir de esta información que la fórmula que genera estos números es raíz de n entre 1 más n cuadrada. Te conviene estudiar que esta fórmula realmente produce estos términos. La tercera forma es una fórmula recurrente, es decir, una relación entre dos términos consecutivos y el primer término. Por ejemplo, si x0 es igual a 1, podemos decir que xn más 1 es la raíz de 3 por el anterior, que es xn. Puedo calcular x1 porque según la fórmula, x1 sería la raíz de 3 de x0 y me dicen que x0 vale 1. Por lo tanto sería la raíz de 3 por 1 la raíz de 3. Los demás se calculan siguiendo este procedimiento. En lugar de raíz de 3 para el siguiente sería la raíz de 3 por el anterior, que es raíz de 3. El siguiente sería la raíz de 3 por el anterior, que es todo esto, y así sucesivamente. Podría ser que la fórmula recurrente incluyera más términos, que me dieran el valor de x0, el valor de x1 y una fórmula que me relaciona los dos anteriores a través de una fórmula. La cuarta forma es para sucesiones que cambian el número de términos para cada valor de n. Por ejemplo, vamos a definir la sucesión de esta manera. Me dice que es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n más 1 más 1 entre n más 2 más 1 entre 1 a la 2n. Esta fórmula me dice que para cada n debo empezar, por ejemplo, si x1 fuera el 1, donde hay una n, en todo esto pongo 1. Sería 1 más 1, 1 más 2. ¿Y cuándo voy a seguir sumando? ¿O cuándo voy a terminar de sumar? Hasta que llegue a 2 veces 1, o sea, hasta 1/2. Vamos a verlo. Los primeros 4. El primero sería x1, el 1 de arriba, n es 1, 1 más 1. Ya no voy a poner el que sigue porque los sumandos terminan cuando
el último término es 2 veces n. Como n vale 1, 2 por 1 es 2, y aquí tengo el 1 medio, que es este 2. Este 2 es este 2n. Vamos a ver el segundo. x2. ¿Hasta dónde voy a parar? Hasta que en el denominador me aparezca 2 por 2, 4. ¿Y de dónde empiezo? En 2 más 1. 2 más 1, 2 más 2, ya tengo el 4. El segundo término tiene 2 términos. Vamos al tercero. El tercero va a parar cuando, como n vale 3, cuando 2 por 3 sea 6. Y empezamos con el primero, que es 3 más 1, 3 más 2 y 3 más 3. Tiene 3 términos. El cuarto va a parar cuando tenga 2 por 4, que es 4 más 4. Y va a empezar con 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3, hasta 4 más 4. ¿Sí? Si tuviéramos que escribirlos en la forma sintetizada, se presentarían de esta manera. 1 entre 1 más 1, 1 entre 2 más 1 más 1 más 2 sería el segundo término, este sería el tercero y este el cuarto. ¿Qué nos interesa de una sucesión? Nos interesan los valores que tienen los términos de la sucesión para valores de n muy grandes. Por ejemplo, me interesa saber cuándo vale el término 90.000 o los que están cerca de 90.000. Vamos a ver esta idea con el concepto intuitivo del límite de una sucesión. Vamos a entender con más profundidad lo que nos interesa de una sucesión con el siguiente ejemplo. En la tabla 1 tenemos algunos términos de la sucesión, cuyo término general es xn igual a n entre n más 1. Para n igual a 1 me da 1 medio, para n igual a 2 me da este número, para 5, para 10, para 1000, en fin, aquí tenemos estos números, los hemos ido calculando uno a uno. Te interesa verificarlos. Vamos a observar que cuando n crece, intuitivamente parece que los valores de xn se aproximan a 1. Observa, empieza con 0,5 y luego tenemos 0.9999, cada vez más 9. Podríamos seguir calculando los términos con valores de n más grandes. Por ejemplo, podríamos tomar el n de 10 millones. El resultado sería 0.999999 y así hasta el 0. Es decir, un número más cerca de 1. También podríamos calcular la diferencia entre el término enésimo de la sucesión y el 1, que es el supuesto valor al que se acercan los términos de n grande. En la tabla 2 presentamos estas diferencias. Aquí tengo para n igual a 1, xn, que es 1 menos 1 medio, me da 1 medio, para n igual a 2 me da 1 tercio y así. Observa que para n igual a 100.000 la diferencia es casi 0, es 10 a la menos 5. Cuando n crece, las diferencias son cada vez más pequeñas, se acercan a 0. Entonces, intuitivamente, insisto, esto es intuitivo, en la siguiente sesión veremos una definición formal. Intuitivamente decimos que el límite de la sucesión n entre n más 1 es 1, porque cuando n crece, los términos se acercan cada vez más al 1, o que la diferencia entre los valores de los términos de la sucesión y el 1 se hace cada vez más pequeña cuando n crece. Si representamos con el símbolo infinito un número suficientemente grande, es decir, vamos a entender que el n que estoy estudiando puede ser, por ejemplo, 10.000 para algunas sucesiones, pero igual a otras, este número, a lo mejor con 5.000, yo ya tengo claro hacia lo que se acerca la sucesión. Así que en general vamos a decir infinito, un número suficientemente grande que nos dice, que nos aclara hacia dónde se aproxima la sucesión para valores grandes de n. Entonces, si representamos con este símbolo para significar que esta sucesión, cuando n crece, se aproxima a 1, vamos a escribir en forma simplificada el límite cuando n tiende a infinito de n entre n más 1 es 1. Este símbolo significa todas estas frases. Así que intuitivamente, y vuelvo a insistir, en la siguiente sección veremos una definición formal. Una sucesión de números reales xn tiene por límite el número real L siempre que los términos de la sucesión se aproximen a L cuando n tome valores cada vez mayores.
o cuando la diferencia entre L y los términos xn de la sucesión se puede hacer tan pequeña como queramos, aumentando el valor de n. Diremos que queremos calcular xn cuando n es muy grande o que queremos calcular xn cuando n tiende a infinito. Y lo representamos. Este símbolo significa n tiende a infinito. A ese único número lo llamamos límite de la sucesión xn, y si existe y es finito lo representaremos por L. Entonces el límite de xn cuando n tiene infinito será esta L mayúscula. Es el símbolo que vamos a utilizar nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Sea la sucesión xn igual a 1 partido n. Para estimar el límite vamos a calcular cuál es el valor de xn para valores de n grandes. Para centrar ideas vamos a calcular x de 10.000 y x de 100.000. Observa que para este ejemplo n suficientemente grande está en el orden de 100.000 o 10.000. Vamos a verlo. X de 10.000 es 1 partido 10.000, es un 0.001. Y x de 100.000, pues 1 partido 100.000, 0.0001. Cuanto mayor es el índice n, menor será 1 partido n. Por ejemplo, si n es igual a 10 millones, tenemos que 1 partido en 10 millones me da este número, que es muy pequeño, casi 0. Podemos generalizar, y si representamos un número suficientemente grande con el símbolo infinito, con las mismas aclaraciones que vimos anteriormente, entonces 1 partido infinito para esta sucesión, y en general también, será para todos los fines prácticos un 0. Entonces el límite de un n cuando n tiende a infinito es 0. Y escribimos así: L es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 en n, y esto vale 0. Si p es mayor que 0 y p pertenece a los números reales, es evidente que la sucesión, en lugar de tener 1 partido n, en el denominador tengo n a la potencia p, pues este número va a ser aún más pequeño que 1 partido n. Y por lo tanto se acercará más rápidamente a 0 que esta sucesión cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, podemos escribir también que si p es mayor que 0 y p es un número real, entonces L igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n a la p también será 0. La sucesión xn igual a 1 partido 2 a la n, vemos que es muy parecida a la 1 partido n, pero más rápido todavía, porque el 2 elevado a n me va a dar un número más pequeño que 1 en n para cada n, y por lo tanto tendríamos que cuando n tiende a infinito esto también me va a dar un 0. Si en lugar de tener 1 en n tenemos menos 1 en n, entonces nos vamos a ir aproximando también al 0, pero por el lado izquierdo con valores negativos. Pero igualmente se hará cada vez más próximo a 0 este número, pero por la izquierda, a la izquierda del 0. Vamos a pensar en una sucesión donde todos sus términos son una constante, por ejemplo el 2. Todos los términos valen 2. Por lo tanto, el valor de xn para valores grandes de n es siempre 2. Así que para esta sucesión, el límite de xn cuando n tiende a infinito es 2. Es un poco trivial, pero es mejor aclararla porque algunas veces da lugar a confusión. Si ahora tenemos la sucesión xn igual a menos 1 a la n entre n, el valor de x sub n para valores de n pares es positivo, porque tendré menos 1 a un número par, me da positivo. Y para valores de n impares es negativo. Pero cuando n aumenta, tanto los términos negativos como los positivos se aproximan al 0. Los negativos se aproximarán por la izquierda, el menos 1, menos 1 tercio, menos 1 quinto. Y los positivos, un medio, un cuarto, un sexto, se aproximarán por la derecha. Lo tenemos aquí en la figura 1. Si este es el 0, el primer término es menos 1, el segundo es un medio, menos un tercio, un cuarto, menos un quinto, un sexto. Y observa cómo va oscilando, pero siempre acercándose al 0. Así que decimos que para esta sucesión el límite de xn cuando n tiende a infinito es 0. Cuando se trata de sucesiones, siempre vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Por este motivo, algunos autores prefieren escribir el símbolo sin el infinito y escriben límite de xn cuando
n se entiende que tiende a infinito. Nosotros pondremos el infinito para evitar confusión. Y ahora, por último, en esta sesión de introducción vamos a ver sucesiones que no tienen límite real. En la tabla 3 tenemos algunos términos de la sucesión cuyo término general es x a la n igual a 2 a la n. Para n igual a 0 tengo que es 2 a la 0 que es 1, para n igual a 1, 2 a la 1 que es 2, el 2 a la quinta 32, el 2 a la 10, el 2 a la 100. Observa que cuando n va creciendo, los términos de la sucesión van creciendo indefinidamente. Si fijamos un número real, por grande que sea, por ejemplo 10 a la 50, siempre encontraremos un valor de n en esta sucesión tal que el x sub n, el término, será más grande. Por ejemplo, si el número es 10 a la 50, bastaría tomar n igual a 167 y tendríamos que 2 elevado a 167 me da 1.87 por 10 a la 50, que es mayor que 10 a la 50. Y esto que he hecho para este número tan grande lo puedo hacer para cualquier número. Por lo tanto, esta sucesión, cuando n crece, va a crecer indefinidamente. En este caso decimos que la sucesión no tiene límite real o que el límite de la sucesión cuando n crece es infinito. Con símbolos representaremos estas frases. El límite de xn cuando n tiende a infinito es más infinito. Observa que he puesto un más. Ahora veremos un ejemplo con menos. Por ejemplo, la sucesión x a la n igual 2 por n cuadrado. Igual que esta sucesión, aunque menos rápido, los valores de xn crecen indefinidamente cuando n crece. Por lo tanto, el límite de 2 a la n cuadrada cuando n tiende a infinito es más infinito. Si ahora en lugar de esta ponemos menos 2n cuadrada, los valores de xn disminuyen indefinidamente cuando n crece, cada vez más a la izquierda de la recta real, y tenderán hacia menos infinito. Decimos que el límite es menos infinito. Si consideramos la sucesión 1, 2, 1, 2, 1, 2, así, el valor de xn para valores grandes de n puede ser 1 o 2. Así que para esta sucesión el límite de xn cuando n tiende a infinito decimos que no existe, porque oscila entre 1 y 2 y el límite debe ser único. Antes de pasar al siguiente tema te conviene hacer los ejercicios de esta serie.